Durante la época medieval, el mundo mágico de Harry Potter era escenario de historias legendarias, duelos entre magos tenebrosos y avistamientos de dragones, rebeliones de duendes y fábulas memorables. La Edad Media europea se caracterizó por estas y otras historias, pero una de mis favoritas nos lleva a un viaje a través del país de Escocia, ya que durante el año 990 4 legendarios magos y brujas fundaron uno de los colegios más reputados y conocidos del mundo. Hoy os traigo la historia de los fundadores de Hogwarts. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y te dejes un buen like y compartas el vídeo con tus amigos y familiares, además de dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Godric Gryffindor fue conocido como uno de los duelistas más talentosos de su tiempo, ya que se batía en duelo con su varita o con su espada, según quien fuera su oponente, ya que consideraba injusto utilizar su magia contra muggles, debido a que era muy leal al código de la caballería, pero también tenía una mente muy adelantada para su época, y durante toda su vida luchó para que no se discriminara a los muggles, y aceptó estudiantes valerosos y de gran coraje, aunque a veces solían ser imprudentes. Godric portaba una espada legendaria que había encargado a forjar al célebre rey duende Ragnuk I, del que se dice que fue el mejor de los duendes en dominar los secretos de la metalurgia, por lo que estos duendes imbuyeron en el arma ciertas propiedades mágicas, además de crearla con plata y cuya empuñadura tenía rubíes incrustados. También tenía el nombre de Godric en su hoja, pero al estar terminada, se cuenta que Ragnuk fue invadido por una gran codicia al contemplar la grandeza de su obra, y con el tiempo los duendes contarían que Gryffindor había robado la espada, y el rey envió entonces duendes a recuperarla, pero Gryffindor los rechazó y, aunque no mató a sus atacantes, los envió de vuelta a su rey, de que si volvían a atreverse a quitarle lo que él consideraba como su arma de legítima propiedad, él se defendería con la espada contra ellos. Y el rey se tomó muy en serio esta amenaza, y durante siglos los duendes quedaron resentidos por este hecho, y nunca olvidaron la afrenta, creando el mito falso del robo. Con el tiempo, el valle donde Godric nació sería rebautizado con su nombre, y cientos de familias de magos como los Dumbledore, Bagshot o Potter vivirían allí y formarían una comunidad tranquila y apacible. Helga Hufflepuff era una bruja que procedía de los valles de Gales y tenía un gran talento para los encantamientos, y ella escogería enseñar a estudiantes para su casa que fueran leales y no tuvieran miedo a trabajar duro. Y mientras los otros fundadores elegían magos y brujas basándose en ambiciones, valentía o inteligencia, Helga tomaba a todos por igual y les enseñó todo lo que sabía y no discriminaba a ninguno de ellos, y su alumnado tenía magos de todo tipo de orígenes. Helga además tenía un don con los alimentos, pues era experta en dar grandes banquetes para sus fiestas en el colegio, y hoy en día aún se conservan estas recetas. Y fue Helga quien acogió a los elfos para trabajar en el castillo, protegiéndolos de los abusos de los magos para tener un trabajo digno donde no ser maltratado. Una de sus exquisitas copas doradas llegaría siglos después a manos de una bruja llamada Hepzibah Smith, que era una de sus descendientes, pero la reliquia sería profanada para convertirse en Horrocrux por Lord Voldemort. Rowena Ravenclaw fue la bruja más brillante de su época, con gran ingenio e inteligencia, escogiendo a los alumnos más ágiles de mente para sus enseñanzas, y a través de los videojuegos sabemos que con la ayuda de un arquitecto mágico diseñó y planificó la construcción del castillo, y Rowena contribuyó a su edificación a través de magia muy antigua, y este arquitecto tendría su propia estatua en el vestíbulo de la entrada del colegio. Rowena podía ver el futuro brillante que le esperaba a muchos de sus alumnos, pero su infinita sabiduría no la ayudó a esquivar la tragedia.
Todo por culpa del robo de una de sus más queridas pertenencias. Una diadema que otorgaba gran sabiduría a quien la portaba, pero que fue robada por su hija Helena en un ataque de celos y escapó con ella al lejano país de Albania. Rowena contactó entonces con uno de los estudiantes de Slytherin que durante muchos años había amado a su hija sin ser correspondido, para que la encontrara y éste la halló escondida en el bosque. Pero como ella se negó a volver de regreso, él la mató en un ataque de ira y abrumado por la pena, el mago decidió darse muerte a sí mismo con el mismo arma. Y cuenta la leyenda que, mientras Rowena Ravenclaw moría de tristeza, las almas de los jóvenes magos difuntos se aferraron a la vida y volvieron al castillo para morar allí como fantasmas por toda la eternidad, siendo sus espectros la Dama Gris y el Varón Sanguinario, convirtiéndose en fantasmas representativos de sus antiguas casas, Slytherin y Ravenclaw. Y durante siglos el varón, arrepentido por sus acciones, se paseó por el castillo cargado de cadenas como penitencia, cubierto todavía de la sangre de su amante. Mucho tiempo después, un joven mago llamado Tom Riddle llegó al colegio Hogwarts como alumno y poco a poco logró engatusar al fantasma de Helena y le sonsacó la ubicación de la diadema perdida. Y Tom viajó a Albania y convirtió este objeto en Horrocrux. Poco después concertaría una entrevista de trabajo como profesor con el nuevo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, y Voldemort aprovechó para esconder la diadema en la sala de los menesteres. Y así fue como muchos siglos después la diadema volvería al colegio, pero esta vez convertida en un objeto de artes oscuras. Durante décadas todo fue bien entre los 4 fundadores de Hogwarts, hasta que el astuto Salazar Slytherin sugirió que solo se aceptaran alumnos nacidos únicamente de familias mágicas, que solo ellos merecían instruirse en el colegio, pero los otros fundadores se le opusieron. Finalmente, Slytherin decidió salir del Hogwarts, no sin antes construir una estancia secreta de horrores bajo el castillo con un monstruo horripilante en ella, que años más tarde purgaría el colegio de los nacidos de Muggles. Fue un mago muy talentoso, era extremadamente hábil en el uso de la legeremancia, y su ideal de la pureza de sangre perduró a través de los siglos hasta llegar a los tiempos de Harry Potter. El odio y desconfianza que tenía Slytherin hacia mestizos y nacidos de Muggles venía fundamentado debido a la persecución de Muggles contra magos durante la época medieval, si bien otros miembros de la comunidad mágica no pensaban lo mismo que él. Slytherin decidió que solo enseñaría a magos de sangre pura, pero tras una fuerte discusión con su amigo Godric Gryffindor, abandonó para siempre el colegio para no regresar jamás. Gracias al sombrero seleccionador, sabemos que procedía de los pantanos y que probablemente fue allí donde aprendió a comunicarse con las serpientes y otros reptiles, y cuando ocupó su rol en el colegio como padre fundador, escogió los colores esmeralda y plateado para su casa. Sin embargo, era muy exigente y la sangre pura no bastaba, ya que solo permitía el acceso e ingreso a su casa a aquellos estudiantes ambiciosos, astutos y aunque osados, también debían de tener un instinto natural por la autopreservación, no pensar antes de actuar y ponerse en peligro como lo hacían los miembros de la casa Gryffindor. Aunque no sabemos cuál fue su último destino, dejó un legado muy importante en la escuela, heredando su basilisco y su cámara de los secretos al descendiente que consiguiera encontrarlo, el cual finalmente sería Tom Riddle. También dejaría una reliquia ancestral a sus descendientes, que resultarían ser la familia Gaunt, dejándoles en herencia un guardapelo con una S tallada en él. Este objeto se convertiría en la posesión más preciada de la familia y acabó siendo robado de la casa familiar por una bruja joven llamada Merope Gaunt, que tras huir de sus detestables parientes y estando embarazada y con necesidades de dinero, se lo vendió a un mago llamado Caractacus Burke, que era el vendedor de la tienda de Borgin y Burkes, la cual pudimos ver en diferentes ocasiones en las películas. Ahora bien, en esta tienda trabajó Tom Riddle tras terminar sus estudios en el colegio, ya que deseaba rastrear reliquias ancestrales de los 4 fundadores de Hogwarts para convertirlas en Horrocrux. Más adelante Tom descubriría que Burke le había vendido el guardapelo a una bruja llamada Hepzibah Smith, la cual era la última descendiente viva de Helga Hufflepuff.
Bien, entonces un joven señor tenebroso consigue arrebatarle a la fuerza el guardapelo de Slytherin, sin saber que, anteriormente, su madre, Merope Gaunt, lo había vendido en el pasado para tener un futuro mejor y poder alimentar a su hijo Tom. Sin embargo, ella fallecería dándolo a luz y afortunadamente no pudo ver el monstruo en el que se convertiría su hijo, que por otra parte representaba perfectamente todos los ideales de Salazar Slytherin, solo que llevados al más maligno y tenebroso de los extremos, ya que Slytherin jamás deseó tomar el Ministerio de Magia, ni dominar la comunidad mágica de Reino Unido, tan solo que en Hogwarts se enseñara a los sangre pura, un punto de vista a mi entender bastante comprensible en la época en la que vivió, dado los antecedentes de la Casa de Magos y Brujas por parte de los Muggles. Si bien construir la Cámara de los Secretos y encerrar allí un basilisco evidentemente no fue la mejor de las acciones para vengarse de los otros fundadores. Podemos concluir por tanto que Slytherin, a pesar de sus defectos, no estaba tan perturbado como Lord Voldemort. Harry Potter y la Cámara Secreta es la segunda entrega de la saga, y en ella se desvela una siniestra conspiración para que en Hogwarts ocurran cosas terribles, reviviendo la apertura de la Cámara de los Secretos, 50 años antes de la historia principal, y Harry escuchará unos susurros homicidas a través de los pasillos, y comenzarán a aparecer alumnos, fantasmas y animales petrificados, mientras que la sombra de la sospecha recaerá sobre Harry, y un poder siniestro trata de acercarse a él y volver a alzarse. Hay una importante conexión con el misterio del príncipe, ya que existen diversas evidencias que nos hacen pensar que la Cámara Secreta es la antesala de la trama del misterio del príncipe, puesto que se nos presenta el primer Horrocrux, que fue creado durante el sexto año de Voldemort en el colegio, y también durante el sexto año de Harry, cuando se entera de que estos objetos guardan el alma de Voldemort. Además de que cuando Harry se pierde a través de los polvos Floo, llega a la tienda de Borgini Burkes, que fue el primer lugar donde Voldemort trabajó, y allí habían objetos de magia oscura, como el armario evanescente, el collar maldito y la mano de la gloria, que tendrán gran importancia dentro de la trama del sexto libro. En la Cámara Secreta también encontramos parte del pasado de Lord Voldemort, y le vemos a través de un recuerdo, igual que en el sexto libro, donde descubrimos que Dumbledore lleva muchos años investigando y recopilando recuerdos del Señor Tenebroso en busca de pistas sobre su inmortalidad. Lucius Malfoy debuta en Harry Potter y la Cámara Secreta, siendo un firme defensor del credo de los sangre limpia de Slytherin. Y cuando se presenta ante Harry en la versión de español de España, vemos como su voz se deforma, como anunciando un gran peligro y la influencia del Horrocrux dentro del diario de Riddle, que le entregará a Ginny con la intención de culparla de la apertura de la Cámara de los Secretos. En los libros, esto tiene un trasfondo más complejo, ya que Arthur Weasley estaba apoyando unas leyes en defensa de la protección de los Muggles que Lucius quería sabotear, además de destruir la carrera de Arthur en el ministerio por ser un traidor a la sangre, ya que Dumbledore dice que los Weasley seguían siendo una familia respetada y con influencia en el ministerio. En la Cámara Secreta, por tanto, vemos este encuentro entre Lucius y Arthur, que encarnaban caras opuestas dentro del papel de los magos en la sociedad, pues uno encarnaba el racismo hacia los Muggles y el otro era cercano y amable con ellos. Pero en el libro, ambos magos rebasan el límite, ya que cuando Lucius ve a Arthur con los padres de Hermione, que son Muggles, le dice que no pensaba que podía caer más bajo, y Arthur se abalanza sobre él y comienzan a agredirse físicamente hasta que Hagrid consigue separarlos. En la película, la profesora McGonagall fue la encargada de contar la leyenda de la Cámara de los Secretos, pero en los libros es el profesor Binns el encargado de hacerlo, un fantasma del colegio que ejerce como profesor de la asignatura de Historia de la Magia.
quien cuenta como en una época en la que los muggles tenían miedo de la magia y perseguían a los magos y brujas, los 4 fundadores crearon el castillo, lejos de las miradas para enseñar a las nuevas generaciones. Pero Slytherin discrepó sobre recibir a los nacidos de muggles, pues no los consideraba de su confianza ni dignos y por ello abandonaría el colegio. El profesor defiende que esto es solo un mito, pero Hermione le replica que quizás haya que utilizar magia oscura o ser descendiente de Slytherin para abrir la cámara y que por eso ningún director la ha encontrado. En la película vemos como Harry comienza a dudar sobre si pertenece realmente a Gryffindor, pues se entera de que es hablante de Parcel, aunque negándose a creer que es el heredero. Pero en la película Hermione comenta que es posible que lo sea, ya que Slytherin vivió 1000 años, poniendo la duda de que Harry pueda ser su descendiente, siendo algo ridículo, ya que un mago no puede vivir un milenio. En la cámara secreta también vemos la aparición del Fénix Fawkes, que salvará a Harry del veneno del basilisco, pero este animal fantástico tiene una gran importancia, puesto que de él brotan 2 plumas de fénix que sirvieron como núcleo de las varitas gemelas de Harry y Voldemort. Y se produjo el Prior Incantatem 2 años después, y Voldemort no podría matar a Harry con esa varita, teniendo que ir en busca de la varita de Sauco, lo que produciría la derrota del Señor Tenebroso. Fawkes aparece en la cámara al demostrar a Harry una gran lealtad hacia Dumbledore. Harry durante el segundo año en Hogwarts comienza a tener una crisis de identidad debido a la gran similitud que tiene con Voldemort, pero Dumbledore le aclara que es gracias a nuestras elecciones lo que nos define como buenas o malas personas. Y aunque el sombrero seleccionador está seguro de que Harry debería haber ido a Slytherin, Harry sacará la espada de Gryffindor del sombrero, demostrando que eligió de forma acertada pertenecer a Gryffindor. En la Cámara de los Secretos se produce el enfrentamiento entre el antiguo Voldemort y Harry, y J.K. Rowling explica que si Riddle hubiera triunfado, el Voldemort del presente hubiera sido reforzado enormemente, pudiendo retornar antes al poder. Sin embargo, Harry frustra sus planes y destruye el diario con el colmillo del basilisco, que carga un mortal veneno con el que será imbuido la espada de Gryffindor, un acto trascendental, puesto que la espada saldría nuevamente del sombrero seleccionador durante la batalla final, y a manos de Neville Longbottom, el otro niño de la profecía, y el Horrocrux de la serpiente Nagini sería finalmente destruido. La segunda entrega es una lectura que puede ser algo aterradora para niños pequeños, puesto que Harry escucha susurros homicidas a través de los muros del colegio, en una trama más adulta en la que se nos presenta el racismo existente dentro del mundo mágico, comenzando a mostrar el ideario que llevó a un joven Tom Riddle a convertirse en el mago más peligroso de su país, siguiendo las ideas de su antepasado Salazar Slytherin. Aquí se nos enseña que Harry comienza a esculpir su personalidad heroica y a través de sus decisiones vemos cómo se abre paso entre las acusaciones y mentiras, y él mismo zanja el problema de la cámara secreta antes de que hayan víctimas mortales. En este libro se nos presenta el entrañable pero cuestionable personaje de Dobby y un misterioso diario que es capaz de tener vida propia, y son muchos los elementos que conectan con la sexta entrega, ya que en el misterio del príncipe también hay un libro cuestionable y se nos amplía más el pasado de Voldemort. Nuevamente se nos presenta el tema de la moralidad, puesto que Harry miente cuando lo considera necesario al infiltrarse en la casa común de Slytherin utilizando la poción multijugo, rompiendo muchas normas del colegio, aunque en este caso el fin justifica los medios, puesto que logran detener al heredero de Slytherin. Vemos como la amenaza de Voldemort en esta ocasión es más real. Uno de sus recuerdos ocasionará un gran daño al colegio, pero es una historia simple y aunque se da a entender que derrotar a Voldemort es sencillo, en realidad no lo es, puesto que hasta el momento solo hemos visto una pequeña sombra de lo que fue su poder. La sala que viene y va
Una habitación mágica cuya ubicación es legendaria, capaz de cambiar el contenido de su estancia en función de la necesidad de la persona que logre dar con ella. La mayoría de las personas la conoce como la Sala de los Menesteres y ha asumido muchas formas a lo largo de los libros de Harry Potter, desde el cuarto de escobas y productos de limpieza hasta un baño lleno de urinarios e incluso un refugio seguro contra los mortífagos. La primera mención que tenemos sobre ella es en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ya que durante el torneo de los Tres Magos, Dumbledore menciona que en cierta ocasión se encontró con una sala que estaba llena de orinales de todos tamaños y formas inimaginables, que encontraba casualmente siempre a primera hora de la mañana. Harry pasaría por alto este extraño comentario hasta que, un año después, Dobby le hablaría sobre una sala en la que poder encontrar refugio y practicar defensa contra las artes oscuras con sus compañeros. Una información invaluable que utilizaría Harry para reunir a todos allí, a aquellos interesados en aprender y practicar hechizos defensivos. Por tanto, este lugar se convertiría en una improvisada aula donde el profesor Potter, cuyas aptitudes mágicas tras salvar el colegio del basilisco y el heredero de Slytherin, además de haber hecho frente a un centenar de dementores, entre otras hazañas, eran totalmente incuestionables para impartir la materia, ya que ningún otro alumno de esa edad, mejor que Harry, sabía lo que era enfrentarse contra las artes oscuras. La sala se convertiría en un lugar importante para los estudiantes, ya que estando allí evadían el férreo control de la profesora Umbridge y la brigada inquisitorial, siendo el cuartel general del ejército de Dumbledore y último bastión de la resistencia de la Orden del Fénix frente al Imperio del Mal creado por Lord Voldemort en la línea temporal oscura de Harry Potter y el legado maldito. Sin embargo, la Sala de los Menesteres tenía ciertas reglas, además de beneficios, escapando, por ejemplo, del control del mapa del merodeador, además de que podían acceder a modelo de sala otras personas, ya que la sala no siempre reflejaba las necesidades de cada usuario individualmente, cuando se utilizaban para un bien mayor y común entre ellos. Existe otra versión de la sala, una estancia conocida como donde todas las cosas se esconden, que sería utilizada por Draco Malfoy para planear la invasión de los mortífagos al colegio a través del armario de Varescente. Y Harry Potter la utilizaría ese mismo año para esconder el libro de elaboración de pociones avanzadas a escasos metros de donde se encontraba la diadema perdida de Rowena Ravenclaw, que sería dejada allí de forma descuidada por Tom Riddle muchos años atrás, ya que en su extrema arrogancia creería ser la única persona en poder entrar a esa habitación, y prueba de ello es que dejaría allí su Horrocrux sin protección alguna. Durante el libro de las reliquias de la muerte, los alumnos se verían en una situación muy precaria debido a que Hogwarts estaba bajo el control de los mortífagos. Ante esta situación, Neville Longbottom lideraría una revuelta contra los subdirectores Carrow, y durante todo ese año la sala se convertiría en un refugio seguro para la resistencia, brindando hamacas para dormir y un acceso secreto a un túnel que conducía fuera de Hogwarts, con el que podían proveerse de comida, algo imposible de generar en la sala según la ley de transformaciones elementales de Gump, una regla que gobierna las conjuraciones, la rama de las transformaciones dedicada a la aparición de objetos de la nada y sobre la que también os hablaré en el vídeo de hoy. Esta norma es una ley de la naturaleza en cuanto a los límites de la magia, siendo descubierta por la célebre bruja Hesper Gump, bisabuela de Sirius, que se volvería famosa por desarrollar esta teoría, demostrando que se podía modificar, transformar y destruir la magia, pero no se podía crear de la nada una nueva magia, aplicando 5 excepciones que eran la comida, el dinero, el amor, la vida y el conocimiento. Por tanto, Hesper Gump demostraría que la magia no surge de ningún tipo de fuente, sino que es infinita y que el poder de conjurar recae en la voluntad de un mago, que al conjurar debe hacer un esfuerzo considerable para generar esa energía y darle forma, adoptando el aspecto deseado.
Existen por tanto 4 conceptos básicos universales a todas las transformaciones, ya que todos los magos deben hacerlo con algo que conozcan su existencia, tal y como explica la profesora McGonagall en su clase de transformaciones. Por ejemplo, un mago no puede conjurar un dispositivo Magel si no es capaz de saber lo que es o cómo funciona, por lo que la mayoría de estos hechizos se hacen con objetos cotidianos. Todas las conjuraciones deben tener un tercio más del espacio que van a ocupar en el aire vacío en su interior, de forma que en caso de conjurar un espacio cerrado, tal conjuración falla y no llega a producirse. La profesora McGonagall también explicaría el tercer precepto, que consiste en que todas las conjuraciones necesitan que el mago tenga una mínima capacidad para realizar el hechizo, y el último que absolutamente todos los hechizos funcionan de la misma forma que cuando el mago los descubrió y codificó la primera vez, de forma que un encantamiento funciona de la misma manera para otro mago que lo realice posteriormente. Aunque los magos no pueden hacer aparecer de la nada comida en la sala de los menesteres, sí serviría a otros fines, permitiendo entrar a Hogwarts a Harry Potter sin ser visto, para continuar con la búsqueda de los Horrocrux. Y poco después sería utilizado para dar la bienvenida a los miembros de la Orden del Fénix que participaron en la batalla de Hogwarts, siendo usado también para evacuar a los alumnos menores de edad. Lamentablemente es posible que la habitación haya quedado inservible o incluso ya no exista, debido a la utilización del fuego maldito por Vincent Crabbe, cuyo hechizo se descontroló haciendo que perdiera su vida, y que la sala fuera destruida, al menos en esta línea temporal principal en la que vemos en las películas y en los libros originales. Respecto a su posible origen, no sabemos con certeza quién pudo haberla creado, aunque sería razonable creer que fue obra de los 4 fundadores del colegio, o incluso de Salazar Slytherin en solitario, que podría haberla creado dado sus antecedentes de crear y esconder habitaciones ocultas en el colegio. El armario evanescente es un objeto que se encuentra oculto en la sala de los menesteres y que serviría para los siniestros planes de Draco Malfoy, que había recibido la orden de acabar con la vida de Albus Dumbledore. El armario representaba, sin que nadie lo supiera, un gran peligro para el colegio, ya que incluso el mismísimo Lord Voldemort podría haber llegado al interior del castillo tras realizar una serie de pruebas, tal y como hizo Draco, así que imaginaros el shock para Harry, el resto de los alumnos, profesores y los aurores que se encontraban allí al poder cruzarse en los pasillos del colegio con el Señor Tenebroso y el caos que esto hubiera generado. Sin embargo, a pesar de que el Señor Tenebroso podía haber entrado con todo un ejército, sabemos que Tom Riddle era sumamente cobarde y que prefería castigar a los Malfoy y poner en juego la vida de Draco para escarmentar a Lucius, que se encontraba en Azkaban por haber sido capturado en el departamento de misterios el año anterior. Además, Voldemort le había guardado el rencor por fracasar en la misión de capturar la profecía del elegido, algo de vital importancia para la victoria definitiva sobre Harry Potter. Draco, por tanto, ideó un plan para introducir mortífagos en el interior del castillo, dado que en sus anteriores intentos de acabar con la vida del director habían fracasado, por lo que a lo largo de su 6º año probaría un viejo armario que tenía un gemelo en la tienda de Borgin y Burks. Y si te has leído los libros, sabemos quién le dio a Draco esta información, y no fue ni Snape ni Voldemort, pero es algo que diré al final del vídeo. Esta misión era totalmente secreta y Voldemort había dado indicaciones de que ningún otro mortífago ayudará a Draco con su tarea, en parte como castigo, como he dicho antes, por el fracaso de Lucius. Tras varios intentos, Draco colocaría varios canarios en el armario para tratar de transportarlo hacia otro lugar, pero no funcionaron al principio, hasta que, con mucho esfuerzo, conseguiría probar que este objeto podía servir como puente. Pero esta idea de transportar mortífagos hacia el colegio se la dieron el año anterior los gemelos Fred y George, ya que en la tercera planta de Hogwarts había otro armario evanescente diferente. Sabemos a través de los libros que en el 5º año de Harry, los gemelos empujarían a un estudiante llamado Graham Montage, estudiante de Slytherin y capitán del equipo de Quidditch, dentro de este armario a causa de que este alumno, que era del mismo curso que los gemelos, se uniría a la brigada inquisitorial de Dolores Umbridge.
Tash quiso capturar a Freddy George durante una de sus pruebas de artículos de broma, ya que estaban en proceso de abrir la tienda de sortilegios Weasley, pero los gemelos lo sorprenderían y conseguirían reducirle, y lo llevarían a rastras a un armario evanescente. Lo arrojaron allí y nadie se enteró de este incidente, por lo que se le dio por desaparecido. Sin embargo, él conseguiría escapar varios meses después, utilizando la aparición. Aunque se encontraba desorientado, consiguió revelar a Draco la existencia de este objeto que podría servir a sus planes, encontrando otro en la sala de los menesteres que, por alguna razón misteriosa, se encontraba al parecer conectado con el de la tienda de los objetos tenebrosos. La existencia de este armario, por tanto, era un misterio y al parecer solo era conocida por fantasmas y espectros, por lo que pasaría desapercibido incluso para el propio Dumbledore, que incluso con su inmensa sabiduría no conocía los entresijos del colegio tanto como otros personajes como Tom Riddle, los merodeadores o incluso Freddy George Weasley, que sabemos que gracias al mapa habían explorado casi todo el castillo. Esto evidentemente tiene mucho sentido, ya que la sala de los menesteres ubicaba en ella muchos objetos que durante siglos habían sido escondidos allí y era imposible para Dumbledore conocer todos los objetos que allí contenía, y prueba de ello es que allí se encontraba la diadema perdida de Ravenclaw. Además de que coexistían muchísimas e infinitas salas dentro de ella, según las necesidades del mago cuando acudiera allí. Durante la batalla de Hogwarts, cuando Vincent Crabbe utilizó el fuego maldito en la sala de los menesteres, lo más probable es que el armario quedara destruido junto con todos los demás objetos escondidos allí, así que no volvería a ser usado para dañar a nadie en el colegio. Y hay precedentes en la comunidad mágica de este tipo de objetos, ya que Arthur Weasley hablaría a los chicos sobre ellos durante las primeras páginas de la Orden del Fénix, puesto que se utilizaban en la primera guerra mágica en caso de que los mortífagos tocaran tu puerta. Y estos objetos parecían desafiar la lógica y funcionamiento de los hechizos defensivos de alto nivel o anti-aparición, ya que prueba de ello es que nadie podía transportarse en los terrenos de Hogwarts salvo el mismo director. Arthur Weasley también nos cuenta que, aunque pueden transportar objetos o seres vivos casi a cualquier lugar, son aparatos muy engañosos y temperamentales, lo que hace que su uso resulte peligroso. Esto se confirma durante las pruebas de Draco que hizo con el armario, ya que en una ocasión vemos como puso una manzana dentro del armario, cerraría la puerta y la volvería a abrir y la manzana ya no estaba, pero en otra ocasión, esa manzana retornó parcialmente comida, y también vemos en la película como el pájaro que usó de prueba regresaría sin vida poco después. El conjuro utilizado para hechizar estos armarios se llama Armonía Nectere Passus, que en latín significa se permite la unión de la armonía, siendo un encantamiento que jamás se reveló en los libros y que aparece exclusivamente en la sexta película de la saga.